Chao. Muy amable, ¿eh? Me voy para cumplir con lo prometido. Me voy a hablar con Jorge Altamira, que ya está en el estudio de Hay Otra Historia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias Rosario, por ¿cómo venir, está? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es un día bastante especial, ¿no? Porque, digo, arrancamos con las palabras del presidente. Uno dice cuando habla el presidente y el mensaje es: pedimos que nos adelanten plata para fortalecer la confianza. Y la respuesta unas horas después es que se devalúa el peso un 7% y aumenta $1 en definitiva y se va a 34.50. ¿Dónde estamos? Y bueno, estamos esencialmente ante un gran problema político, que consiste en que el gobierno del país está destruyendo al país. Así que no va a haber ningún cambio profundo si no nos sacamos de encima este gobierno. Bueno, pero sacarse de encima del gobierno, ¿qué significa? Bueno, hay elecciones recién el año que viene, ¿no? No, así como el gobierno dice que puede adelantar elecciones, también se puede ir. Y nosotros... ¿Usted cree que se puede ir el gobierno? El gobierno se debe ir. Está destruyendo el país. Es duro lo que dice, ¿eh? Rosario, ¿qué le puede pasar a una nación que sea peor que la destruyan? ¿Cuál es el juicio político más severo frente a un gobierno que motoriza el rescate de los especuladores, una sangría de divisas para el país, y le ofrece a los docentes un 15% en cuotas, o le quita la asistencia, la asignación familiar, o le quita, se la reduce a los trabajadores de la Patagonia? Entonces estamos ante un estado de necesidad. En la historia de la humanidad, el estado de necesidad significa que el país está por encima del gobierno. Nos está destruyendo al país, indudablemente, y todos los comentarios económicos no se corresponden con la realidad, porque una devaluación que vaya a 40 pesos y luego ahí nadie compre, significa que las tarifas, los servicios, los precios... Todo más caro. Pero infinitamente más caro, lo cual es insoportable impagable, para la población. Digamos, es el punto. Después otro detalle, el gobierno fomenta la corrida. Él es el que la fomenta. ¿La fomenta? Dice. Lógico. Espere que vamos a escuchar al ministro Nicolás Dujovne. Bueno. A ver qué dijo. Vamos a escucharlo. Ha llegado a un entendimiento para modificar, reforzar el programa que tenemos acordado con el fondo, de manera tal de despejar toda incertidumbre acerca del financiamiento de la Argentina en el año 2019. Para tal fin, estamos trabajando en dos frentes. Bueno, hay algún problemita técnico respecto del mensaje de Nicolás Dujovne. Adrián, ¿vos tenés algún detalle más sobre esto para traducirlo? Sí, Rosario, así es, porque lo que dijo el ministro Dujovne es que la única manera de salir de esta turbulencia es eliminando el déficit fiscal y que lo van a hacer lo más rápido posible, con lo cual esto traducido es ajuste. Y además dijo que el Banco Central va a actuar decididamente para frenar la volatilidad. Y la pregunta es, hasta ahora entonces no actuaron decididamente. Bueno, eso no lo explicó. Y bueno, está en sintonía también con lo que dijo el presidente hoy a la mañana, que le habla a los mercados, digamos. No habla de producción, no habla de precios, no habla de salarios. Habla simplemente para los mercados, y el mensaje es: compren todos los dólares que quieren porque la plata está, aunque la tengamos que pagar todos los argentinos, claro. Ahí está, para traducir y entender algo de lo que se dice. No, bueno, ya dijo lo contrario hace un mes y medio, así que está mintiendo de nuevo. Hace un mes y medio dijo: todo está bien, no necesitamos un nuevo acuerdo. Vean los diarios financieros de la época. Así es, Ahora la dice, época es hace 35 días, ¿no? La época decimos que fue hace es 20 hace años. 45 días. Claro. Y luego, con el rescate de la LEVAC, se emiten pesos, es lo que yo quería decirle hace un rato, y esos pesos van a la compra del dólar. Esto está enfocado en rescatar a los especuladores a costa del país. El déficit fiscal no tiene ninguna importancia. Pero ¿cómo que si ponen el centro en reducir el déficit? Para que le prestemos atención al discurso, al relato de ellos. El problema no es el déficit fiscal. Pasar al 2,3 al 1,9 es el 0,4 del PBI. Como el PBI es alrededor de 600.000 millones de dólares, el 0,4 no es absolutamente nada, no mueve el amperímetro, es el discurso para justificar un ajuste. Lo que nosotros decimos como Frente de Izquierda, como Partido Obrero,
Este gobierno se tiene que ir y tiene que ser reemplazado, tanto el gobierno como el Congreso, por una asamblea constituyente. Pero usted sabe, Jorge, que eso está bien. Ustedes tienen este modelo de país. Usted sabe que esto no va a pasar en la Argentina. Estoy seguro que sí. ¿Por qué está seguro? ¿De qué manera va a pasar eso en la Argentina? La gente no Porque quiere eso. Si no, la gente, no, porque ocurre lo si siguiente. no, la gente los votaría a ustedes y ganarían elecciones. Evidentemente la gente no quiere eso. No, es un tema más complejo. Estamos mezclando los tantos. Es decir, ¿por qué la gente en el pasado nos votan cada vez más? Sí, está bien, Bueno, pero quiero decir, Macanudo. no ganan una presidencial para poder imponer un sistema Pero diferente. ahora tienen, mire lo que tiene ahora el pueblo argentino delante de los ojos. A toda la clase capitalista en Comodoro Pi. Y a un presidente que la avala porque se va hasta Vaca Muerta para pasearse con uno de los que tendría que estar en Comodoro Pi por la cantidad de denuncias que tiene en Brasil, en Italia, en Argentina. Me refiero a la empresa Techin. Un presidente que se coloca detrás de una empresa cuestionada por estafas es un presidente que está al borde de un delito. Es el presidente de la nación. Entonces, el pueblo argentino tiene su clase capitalista, sus contratistas, sus energéticas y sus bancos en Comodoro Pi por robarle en masa al pueblo argentino y además coimear a los políticos. Y además, porque el problema principal no es que coimean a los políticos, sino que se han robado con cartelización, sobreprecios, lavado de dinero y giro a los paraísos fiscales la mayor parte del dinero. Y estos políticos corruptos del kirchnerismo y del macrismo han pedido una cometa por facilitarles todo ese negocio. Tienen toda la clase capitalista en el banquillo. Nosotros, que tenemos la autoridad de haberla denunciado como saqueadora del país toda la vida, frente a los ojos del pueblo argentino, tienen que admitir que entre un Duhovne, un Macri o un Prat-Gay, que fue el que inició esta corrida cambiaria cuando subió en el 2016, 2015, 2016, nosotros tenemos más autoridad. Si nosotros nos hacemos cargo del país, tenemos más solvencia política y moral. Jorge, lo que yo quiero decirle es quien cambia esto somos todos los argentinos en las urnas. Porque, exactamente. Bueno. No, para una asamblea constituyente hay que ir a votar. ¿Usted imagina ese escenario realmente? Pero le cuento, las mujeres quieren el derecho al aborto y la separación de la Iglesia del Estado. Eso requiere una asamblea constituyente. Que todos estos empresarios vayan presos y se nacionalicen sus activos por todo lo que se robaron, requiere una asamblea constituyente. Porque una asamblea constituyente establece el orden jurídico necesario para tomar estas medidas. A ver, Néstor. Sí, Altamira, la izquierda tradicionalmente ha propuesto no pagar la deuda externa, la que ya existía. Bueno, eso no solo no ocurrió, sino que además se contrajo una deuda externa de casi 150.000 millones de dólares en 2 años y medio. En el supuesto caso de que hubiera una asamblea constituyente que le otorgara el poder, el manejo del país a su fuerza política, ¿con qué plata contaría para hacer un gobierno? Bueno, en primer lugar ya le describí todo lo que se han robado. Esta carterización la estiman en 100.000 millones de dólares. Claro, pero esa plata al cabo no está. de 2 años. Pero esa plata no está. O por vía de la deuda externa, por vía del robo, por vía de lo que sea, no está. Entonces le pregunto, ¿con qué recursos contaría para hacer un gobierno? El problema de los recursos es el siguiente. El gobierno actual no tiene los recursos. No tiene los recursos porque tiene que rescatar a todos los especuladores. Pero tiene alguien que le presta. Pero le pide prestado, claro. ¿Le pide prestado a quién? ¿Quién le presta al gobierno? El fondo. No, el fondo no le presta nada. El fondo le ha dicho que va a hacer un acuerdo, pero que no le da dinero para sostener el dólar. El fondo es más vivo que Macri y compañía. Dándose cuenta que esto se dispara la divisa inevitablemente, dijo, yo no comprometo la plata en esto. Yo te doy 3.000 millones, 50.000, pero a través de los años, etcétera, que he reducido un gasto de 3.000 o 4.000 millones de dólares por financiamiento de presupuesto. Ahora, ¿este país produce cuánto? Bueno, usted decía recién que aumentó la deuda en 150.000 millones de dólares. Eso significa que pasó al 60% del Producto Bruto. Así es. Son 420.000 millones de pesos cuando estaba en 2015 en cerca de 300.000. Vamos a tener que trabajar para pagar esa deuda. Lo que no hay con el trabajo argentino es la posibilidad de pagar esa deuda. Eso es lo que no hay. Dinero es lo que sobra.
Si no, ¿cómo me explica usted que haya 500.000 millones de dólares en el exterior? Y siga saliendo el dinero. Todo el tiempo sale el dinero. Todo el tiempo hay fuga de capitales. Y vienen repitiendo el relato de que no hay dinero desde que yo recuerde en política. Siempre dicen que no hay dinero, pero se lo llevan todo el tiempo. Tiene que haber una... Ahora, lo que yo le quiero decir que a todo esto, a estos discursos, a estos relatos que usted dice, sistemáticamente en esta etapa democrática, afortunadamente tenemos democracia, yo creo más formal, ¿no? Todavía que la real. Pero bueno, se sigue votando lo mismo. Se sigue votando proyectos de país que son absolutamente contrarios a lo que usted propone, Jorge. Sí, los proyectos son contrarios. El pueblo no los vota por eso. El pueblo lo vota porque está en un impasse. Nosotros con este planteo lo que le queremos decir, hay una salida a este impasse. El impasse no es de la izquierda, el impasse es de las masas argentinas, que están atrapadas por un sistema completamente podrido. Si todo el mundo sabía que hay una cartelización, si todo el mundo sabía que la deuda externa es impagable, etc., y se lo vota es porque el pueblo está en un impasse. El impasse lo tienen las personas en la vida, lo tienen las parejas, lo tienen las colectividades y lo tienen los pueblos. La función nuestra es ofrecer una salida a un impasse. Ahora, negar que hay un impasse con este derrumbe de la gente que el pueblo votó en el 2015 y luego en el 2017, en eso consiste un impasse. Voté al tipo que me mandó al horno. Adrián. Sí, yo te escuchaba recién, Rosario, cuando le hacías la pregunta. Me parece como que, a veces la izquierda tiene esta cosa del teorema de Baglini, ¿no? Esta cosa de que promete mucho y cosas que por ahí uno anhela o anhelaría, porque quizá no saben que no van a llegar a ser gobierno. ¿Esto cómo impacta? Y otra cosa es, por ejemplo, le tiro 2 o 3 ejemplos. ¿Apoyarían un IAPI, por ejemplo, como tuvo uno de los gobiernos peronistas, el primero y el segundo? La nacionalización del comercio exterior y de los depósitos. Porque quizás si ese es el discurso, más que de izquierda, serían peronistas en todo caso. Altamira peronista la sería. última versión del peronismo fue Menem, que privatizó absolutamente todo, y Cristina Kirchner, que permitió que Repsol se llevara todo el petróleo sin invertir, y después le pagó 8.000 millones de dólares por nacionalizarla, y después le pagó 10.000 millones de dólares al Club de París, y después hizo un acuerdo con Chevron. Ese peronismo está muerto. Mira, el peronismo es un cadáver insepulto, es parte del impasse del pueblo, porque en una época lo representó, y al quebrarse frente a las crisis capitalistas, la capitulación ante los intereses, el robo, la coima, naturalmente ha creado un vacío. En la lectura que tenemos que hacer del país, la izquierda es una fuerza que está creciendo en el movimiento obrero, en la juventud y en la mujer. Y además también está creciendo en las elecciones. Ahora bien, nosotros no estamos prometiendo nada. Yo no dije prometo esto o lo otro, no está en mi capacidad. Y no está en mi método, no está en el método del Partido Obrero. Bueno, no está en proponer el método de la en todo izquierda. caso. Nosotros hacemos un planteo político, lo discutimos con los trabajadores, llegamos a un acuerdo. Ahora, permítame que le diga Vamos, que perdón. al peronismo lo mataron siempre, el peronismo está vivo. Usted dice que está muerto, pero... No, es un cadáver insepulto. Por eso digo, está vivo porque uno lo ve. Pero lo único que hace es desplumar al país, acompañado con 120 leyes al macrismo. Si eso no es un cadáver insepulto, ya no sé lo que es un cadáver insepulto, pero permítame decir lo siguiente. Nosotros también queremos que, otro planteo importante, queremos que el movimiento obrero, echando esta burocracia, deliberando, establezca la fuerza política que tiene que lidiar con esta Asamblea Constituyente, que tiene que ser convocada. De lo contrario, el país va a entrar, como está entrando ahora, en una debacle fundamental. Le digo al ministro Duhovne a través suyo, Rosario, Sí. Ministro, ustedes desde el Banco Central están fogoneando esta bancarrota. Otra cosa más. Vivimos en democracia. Sí. Caputo es ilegal. Usted sabe que es ilegal. No cuenta con el voto del Senado. Para ser titular del Banco Central. Tenemos un tipo, que no es respaldado por ninguna institución,
que nos está afanando a 42 millones de argentinos a la vista de todos. Si esto es democracia, esto es una farsa, hay que terminar con esto. Para que haya democracia, es necesario que esta gente se vaya y todos los que gobernaron se vayan y convoquemos una asamblea constituyente donde, como usted dijo, todos los argentinos vamos a deliberar sobre cómo salir de esto y no Caputo con Lagarde. Bueno, Porque es la postura le digo de Jorge Altamira. que Lagarde también Jorge, tiene su juicio por dádivas en Francia. gracias por venir. Por favor. Muy amable. Esta es la postura al menos, ¿no?